El costo tras la gracia es el tema de estos complementos que hemos estado compartiendo durante esta semana. Y gracias por detenerte a considerarlos, a escucharlos ahí en un tiempo libre mientras haces algunas labores. A lo mejor esto puede ayudarte al conocimiento, al entendimiento de lo que el apóstol Pablo viene enseñándonos en la carta a los Efesios. Y bueno, estamos hablando en este tema, el plan de Dios tras el sufrimiento de aquel que ha sido llamado. Si tú no has visto el complemento anterior, te invito a que lo veas, pues está en nuestras redes sociales para que puedas darle continuidad a esta enseñanza. Pero particularmente estuvimos hablando acerca de que, bueno, aquellos que hemos sido llamados por Dios, muchas veces tenemos que enfrentar dolor y tenemos que enfrentar sufrimiento como parte de nuestro llamado. Y estamos contestando esta pregunta: ¿qué nos enseña el apóstol Pablo respecto al sufrimiento que hay detrás de nuestro llamado? Y lo primero que dijimos es que es parte del llamado. No podemos separar el sufrimiento del plan de Dios para nuestra vida, porque es parte de mi caminar con Cristo, es parte de mi andar con Dios. Pero la segunda parte que queremos hablar el día de hoy es que contribuye al propósito de nuestro llamado. Esto es sumamente importante. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Estamos en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 1. Fíjate lo que dice Pablo: cuando pienso en esto, yo Pablo, prisionero de Cristo, ya vimos esta implicación. Fíjate lo que dice: por el bien de ustedes los gentiles. Y quiero subrayar, quiero llamar tu atención a estas palabras: por el bien de ustedes. Esto quiere decir que Pablo entendía que el sufrimiento que él estaba pasando tenía un propósito, o contribuía, mejor dicho, al propósito de su llamado. Pablo era consciente de que Dios estaba usando las circunstancias que él estaba viviendo para el bien de los gentiles. Él sabía que eso que él estaba viviendo no era independiente del llamado al cual había venido por el Espíritu Santo que le había hecho Dios. Él estaba entendiendo que ese sufrimiento Dios lo estaba usando en una circunstancia, en alguna medida, a favor de la obra de los gentiles, y eso creaba motivación en su corazón. Escucha esto: la predicación del mensaje que el apóstol Pablo necesitaba hacer ante el pueblo gentil, él necesitaba predicar al pueblo gentil. Esta condición o esta labor a la cual Dios le había llamado, le había puesto en condición de cárcel. Pero gracias a ese mensaje, muchos gentiles eran parte ahora del pueblo de Dios. Entonces eso es lo que está viendo Pablo. Pablo en estas situaciones está viendo que aquello que Dios le estaba pidiendo requería que él llegara a esta condición de cárcel. El estar en la cárcel era necesario, porque de lo contrario, todas esas personas que hoy estaban conociendo a Cristo Jesús no lo hubieran hecho. Pero al mismo tiempo, estando en prisión, Dios le estaba usando para seguir realizando su ministerio con personas que de otro modo no podría hacerlo, personas a quienes él no hubiera tenido acceso si no era en esa condición de cárcel. ¿Qué nos enseña eso? Definitivamente que el sufrimiento contribuye a los propósitos de Dios. Cualquier sufrimiento en medio de eso te va a ayudar para que el plan, o para que aquello a lo que Dios te ha llamado sea una realidad de nuestra vida. ¿Qué hizo Dios por medio de el apóstol Pablo estando en la cárcel? Déjame te señalo algunas cosas. Primero, Pablo, estando en la cárcel, predicó a Cristo Jesús a soldados, a gobernantes y a visitantes de esa cárcel que de otra manera no hubieran podido quizás escuchar el evangelio. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ahí se habla el testimonio acerca de todas aquellas personas que habían escuchado el mensaje gracias a que él estaba en esta condición de cárcel. Él escribe: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Mira las palabras de Pablo: es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y en todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, dice, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos
confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Puedes ver cómo Dios estaba usando una prueba para el extendimiento de su reino, y Pablo era consciente de esto. Pero no solamente predicó a Cristo, él escribió cartas, las cartas que ahora tú y yo tenemos y que identificamos como las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, son cartas que hasta hoy son fundamento de la iglesia cristiana. Esta fue una manera alterna de continuar su ministerio de predicación, y qué maravilloso. Qué maravilloso, imagínate, hoy tú y yo estamos siendo bendecidos por estas cartas que Pablo escribió en un tiempo de prueba. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en los tiempos de tempestad, el gran provecho que se le puede sacar cuando tú eres consciente de que contribuyen al llamado que Dios te ha hecho. Pero no solamente eso, estando en cárcel, él estableció un ministerio de oración, y me gustaría que pudiéramos tener tiempo para leer todas sus oraciones. Solamente te digo las citas. Efesios 1, 15 al 21 es una evidencia del ministerio, es una alusión al ministerio de oración que tenía Pablo. Efesios 3, 14 al 21, Filipenses 1, 3 al 11, Colosenses 1, 9 al 12, Filemón 1, 4 al 6. Son las evidencias bíblicas del ministerio fuerte de oración que tenía el apóstol Pablo estando en la cárcel, contribuyendo a la obra mientras él estaba pasando por prisiones, entendiendo que su ministerio no estaba preso y que había formas en que aún podía ser el llamado de Dios. Qué maravilloso puede ser esto. Y también estando en cárcel, él se daba el tiempo para nutrir su relación con Dios. Yo creo que el tiempo que no tenía andando predicando lo podía disfrutar en la cárcel. Y hay una porción que muchos de nosotros conocemos en Hechos 16, 24 y 25. Dice: al recibir la orden, los metió en el calabozo, hablando de Pablo y Silas, interior, y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos los escuchaban. Así es de que estando ahí en la cárcel, estando en momentos de prisión, Pablo se daba oportunidad de cumplir su ministerio. Qué visión de las pruebas, qué visión del dolor. Escucha esto: Pablo descubrió el plan de Dios para su vida en medio de sus prisiones. Él se atrevió en medio de la prisión, en medio de la prueba. Él se atrevió a buscar la voluntad de Dios y a descubrir la voluntad de Dios. Esto nos enseña una verdad: nuestras pruebas contribuyen al propósito de Dios de una forma simple. Esa prueba que quizás tú quieres evitar, esa prueba que estás orando para que no venga en tu vida, para que pronto pase, esa prueba puede contribuir a tu vida, o mejor dicho, va a contribuir al propósito por el cual Dios te ha llamado. Aquí hay una pregunta importante: ¿cómo puedo servir a Dios en medio de esta situación? Pregúntate eso. ¿Cómo puedo servir a Dios en medio de esta prueba? ¿Cómo puedo servir a Dios a pesar de este dolor? ¿Cómo puedo servir a Dios en esta circunstancia? Pregunta siguiente: ¿qué espera Dios que yo haga en medio de esto que me ha tocado vivir? ¿Qué espera Dios? Y ahí tú y yo podemos darnos un tiempo para descubrir cómo podemos servir a Dios y cómo hacer que esa prueba contribuya al plan por el cual Dios nos ha llamado. Escucha esto: nuestra confianza en Dios en medio de las pruebas nos lleva a descubrir cómo el dolor que enfrentamos contribuye al plan de Dios para nuestra vida, que Él ha trazado de la eternidad. Un plan que Él ha hecho desde la eternidad. Y esa prueba que tú y yo tenemos que pasar, esa prueba que tuviste que pasar, contribuye en gran manera para que ese plan eterno, para que eso que Él diseñó desde la eternidad, ese propósito específico del que hablamos en el segmento pasado, ese propósito general, esa formación del carácter de Cristo, pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. Qué maravilloso es saber que Dios
hace que las pruebas se ajusten y nos ayuden a cumplir con su voluntad en nuestra vida. La tercera cosa que necesitamos considerar el día de hoy es que Pablo nos enseña que las pruebas, las aflicciones, no deben ser causa de desánimo. Escucha estas palabras que escribió Pablo: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Versículo 13, dice Pablo estas palabras: les ruego que no se desanimen por causa de mis pruebas. Una de las áreas más vulnerables dentro del servicio cristiano, de la vida cristiana, del liderazgo cristiano y el crecimiento espiritual es la motivación. Es una de las áreas altamente vulnerables. Definimos motivación como la fuerza que viene de nuestro interior. Esa es la motivación, la fortaleza que yo experimento, el entusiasmo que tengo que viene de mi interior. Esa fuerza nos permite enfocarnos hacia un propósito, específicamente hacia aquello que Dios quiere hacer. Pero escucha esto: todo proyecto de superación y crecimiento es altamente demandante en el área de la motivación. Siempre que uno quiere crecer, siempre que uno quiere emprender algo, salir del status quo, tú y yo tenemos que entender que va a ser altamente demandante en el área de nuestra motivación. ¿Por qué? Porque todo proyecto de crecimiento involucra enfrentar diferentes obstáculos. ¿Quieres ser mejor padre? ¿Quieres ser mejor esposo? ¿Quieres ser mejor madre? ¿Quieres ser mejor hija de Dios? Todo eso involucrará aprender a vencer obstáculos, y eso va a traer un desgaste interno que se puede traducir como desmotivación. Las pruebas producen desgaste en nuestra vida, esa es una realidad. Pablo lo sabía, Pablo lo entendía, por eso le escribe a la iglesia que no se desanimen, porque cuando estamos pasando por pruebas nos desgastamos interiormente. Y todos aquellos que hemos experimentado un proceso de dolor, muchas veces ese desgaste permanece en nuestra alma y hemos perdido la motivación para seguir sirviendo a Dios. Ese desgaste nos lleva a desmotivarnos, nos lleva a dejar todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Una de las fuentes más grandes de la desmotivación son las frustraciones tras las expectativas no cumplidas. Y sin duda, a lo mejor en este momento había frustración en la iglesia por lo que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. ¿Tú crees que ellos no habían orado? ¿Tú crees que no habían ayunado? ¿Tú crees que no habían pedido milagros? Cuando volteamos a Hechos de los Apóstoles, podemos ver quizás la ocasión donde Pedro fue encarcelado y un ángel vino y lo acompañó y lo sacó de la cárcel y lo llevó a donde estaba la iglesia, y ese testimonio había quedado grabado en la historia de la iglesia. Y a lo mejor ahora que estaban viendo muchos creyentes que amaban a Pablo, que estaba encarcelado, estaban orando por su libertad, estaban orando para que el gobierno de Roma entendiera que no era culpable, que era injusto su proceso. Estaban orando y Dios simplemente no respondía. ¿Alguna vez te has sentido así? Que hay algo por lo que tú estás orando que es bueno, que hay algo que estás orando que puede glorificar a Dios, pero Dios simplemente permanece callado. Eso produce desgaste. ¿Sabes por qué? Porque nos frustra en nuestras expectativas. No se cumple aquello que nosotros creemos que es lo correcto. Y ante eso tú y yo tenemos que saber responder. El agotamiento proviene de lo que en nuestra mente es considerado como fracaso y crea desmotivación. Sueños truncados, metas no alcanzadas, deseos o planes frustrados de la misma manera. Todo eso nos va a llevar a un estado de desmotivación. ¿Cuál es la consecuencia de la desmotivación? Algunas consecuencias de estar desmotivados: dejar tareas importantes para después, lo que se llama procrastinación.
lo dejamos para después a pesar de que es importante. Nos desconectamos de eso. Un bajo rendimiento, desconexión con nuestro propósito. Empezamos a ser un poco indiferente a nuestro propósito. Baja productividad, luchas emocionales, desconexión emocional, relaciones en conflicto. Aquellas personas con quien tenías sueños, empiezas a tener relaciones y empiezas a distanciarte de ellos. Aislamiento y pérdida de interés. Todo esto son evidencias de que simplemente hay desmotivación. Permíteme preguntar, haz una lista de estas cosas y a cuáles les pondrías palomitas, porque quizás ante eso puedes decir: sí, pastor, estoy desmotivado. Las pruebas han producido en mi vida desmotivación. Ahora, Pablo entendía que las pruebas que estaba viviendo él podían afectar la motivación de la iglesia. Por eso él se detiene a escribirles al respecto. Escucha esta verdad: el enemigo siempre aprovechará nuestras pruebas para producir desánimo en nuestra vida. Escucha esto, te lo vuelvo a repetir. El enemigo está a la expectativa de tu prueba porque él quiere aprovecharla para restarte motivación, para producirte desánimo y desorientarte de los planes de Dios. Él sí quiere eso. Esa es su meta en tu vida. Que tú no tengas claro los planes de Dios, que estés con luchas emocionales, desconectado de las personas de la iglesia, con un bajo rendimiento. Y ahora que estamos viendo este tema de iglesias sanas para la gloria de Dios, y también esta semana hablando sobre liderazgo en uno de los devocionales, yo me detenía a pensar un poco sobre eso y diciendo estas palabras: muchas veces el liderazgo puede ser una fuente de enfermedad dentro de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando el liderazgo no tiene motivación. Si en tu liderazgo, si en tu servicio a la iglesia no tienes motivación, puede ser que tú estés contribuyendo a la enfermedad de la iglesia de Cristo. Por eso es sumamente importante que tú y yo nos detengamos a ver estas palabras y a pensar en ellas. Quizás el enemigo está sacando ventaja y de esa forma está dañando la iglesia de Cristo Jesús, manteniéndote desmotivado para que tú no hagas aquello que Dios espera que hagas. Escucha esta verdad: la motivación siempre es nuestra responsabilidad. Quiere decir que nosotros somos responsables de cuidar nuestra motivación. Por eso Pablo le dice: les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. Es tu responsabilidad. Mantener la motivación es parte de lo que tú tienes que cuidar a fin de dar un buen fruto para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cuidamos nuestra motivación? La respuesta puede ser esta: viendo nuestras pruebas desde una perspectiva eterna. Así cuidamos nuestra motivación. Pablo invita a la iglesia a ver sus pruebas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva eterna. Esto es, ¿qué es ver con la perspectiva eterna? No centrarnos en nuestro dolor. Cuando tú y yo nos centramos en el dolor, perdemos la perspectiva, sino ver la obra que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros en medio de la prueba. Tú y yo tenemos que aprender a detenernos y ver qué Dios puede hacer o qué Dios está haciendo a pesar de mi prueba, y gozarnos en el fruto que produce Dios pese a la adversidad. Eso es la perspectiva eterna, no centrarte en tu dolor. Cuando tú te centras en el dolor, pierdes la perspectiva. El apóstol Pablo invita a la iglesia a no centrarse en sus prisiones, a no desanimarse por causa de ellos y que les cause desmotivación. Dice: veamos lo que Dios está haciendo pese a la prueba. Escucha esta verdad: en medio de nuestras pruebas hay algo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Pablo no se centró en su dolor, no se abrazó a sus frustraciones. Estando en prisión, escucha esto, descubrió una manera diferente a lo que él había planeado para seguir haciendo el llamado de Dios. Perspectiva eterna. Hay una forma diferente o mejor en que puedo hacer el llamado de Dios en medio de esta situación. Escucha esta verdad: el llamado de Dios es efectivo también en las pruebas.
Pablo dice: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis prisiones en este lugar. En estas palabras, Pablo le suplica a la iglesia a cuidar la motivación a fin de que puedan encontrar los propósitos de Dios en medio de las pruebas. Ahora, siguiente pregunta: ¿cómo cuidamos nuestra motivación? ¿Cómo lo hacemos? La respuesta también puede ser simple: cumpliendo nuestro propósito en nuestras pruebas. Así cuidamos nuestra motivación. No te alejes del propósito de Dios. No dejes de hacer a lo cual Dios te ha llamado si estás pasando por momentos difíciles. Mantente ahí, encuentra una forma de hacer aquello que Dios te está pidiendo. Cumple tu propósito en medio de las pruebas y viéndolas con una perspectiva eterna. Pídele a Dios que te dé sabiduría para ver aquello que Él está haciendo en ti por medio de las pruebas. Detente y examínate, o pregúntale a Dios: ¿qué quieres hacer por medio de mí? ¿O qué quieres hacer en mí en medio de esta situación? No te desanimes por causa de la prueba, como le dijo Pablo. No te desanimes. Y por último, queremos considerar que las pruebas deben ser vistas como algo honroso, como un privilegio. Podemos decir que es un privilegio sufrir y pasar dolor por causa de Cristo. El apóstol Pablo termina diciendo estas palabras que aparecen ahí en tu pantalla. Dice: mis sufrimientos es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Y quiero ir también a las palabras que habíamos leído en Hechos 9, 15 al 16, cuando dijo el Señor, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Escucha esta verdad: el sufrimiento y la adversidad no es visto como un castigo según estas palabras. No debe ser visto como una carga, sino como un privilegio. Dios no está castigando a Pablo por la obra que él había hecho. Ahora que le está llamando, le está dando el privilegio de poder servir, de poder sufrir por causa de Él. Y si tú no lo sabías, ese es uno de los privilegios más altos que tenemos los hijos de Dios. El privilegio de poder sufrir por causa de Él. La iglesia gentil debía sentirse honrada de que Dios permitiera tal pago por el bien de ellos. ¿Por qué debe ser visto el dolor como un privilegio? En Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, están lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Y esto es una lista de aquellas cosas que se pueden vivir en la vida cristiana y que traen bendición a nuestra vida. Pero quiero llamar tu atención al versículo 11 que dice Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En otras palabras, que tengas algún tipo de lucha, algún tipo de persecución, sea física, sea humana, sea espiritual. Dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué maravillosas palabras. Escucha esta verdad: todo aquel que es llamado a servir a Dios y ejerce un ministerio padece algún tipo de persecución. Esta es una verdad: todo aquel que ejerce un ministerio va a padecer algún tipo de persecución. Todo aquel que es llamado por Dios a servirle va a padecer algún tipo de prueba, ya sea persecución humana, ya sea persecución espiritual. Dios ha destinado bendiciones espirituales para aquellos que padecen por causa de ese llamado. Por eso Él dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Escucha esto: vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús habla de un galardón en los cielos. La palabra galardón se traduce como pago, salario, recompensa. Habla de la retribución divina para aquellos que sufren por causa de su llamado, por causa de la voluntad de Dios.
También dice que es grande, no es algo simbólico, es algo superior comparado con todo lo que podamos tener en esta tierra. En el tiempo que podamos sufrir o batallar en la tierra es demasiado corto comparado con la eternidad. Aquí estaremos por poco tiempo, por eso también dice que el galardón es grande en los cielos, haciendo referencia al ámbito eterno, la vida eterna, la gloria futura e incorruptible que tenemos en Cristo Jesús. Así es de que Jesús quiere que seamos conscientes de que todo dolor que pasamos aquí en esta tierra por causa de su nombre tiene una retribución eterna y Él lo ha prometido. ¿Cuál es la razón de tu sufrimiento? ¿Por qué has sufrido? El apóstol Pablo, cuando escribe, y termino con estas palabras, dice: mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Pablo entendía que su sufrimiento era consecuencia de su llamado, y al estar dispuesto a enfrentarlo debía ser parte de su gozo para la iglesia, así como era de gozo para él mismo como apóstol de Cristo Jesús. Tú y yo quizás tenemos que sufrir por causa de Cristo. Yo no sé qué has sufrido, pero en este tiempo yo quiero animarte a que demos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de servirle a Él. Y quiero terminar con estas palabras, este complemento, las palabras que compartimos, dichas en Filipenses 1:29, que dice así: porque a ustedes les es concedido no solo el creer en Cristo, sino también en sufrir por Él. ¿Qué estás sufriendo como consecuencia? ¿Qué has sufrido como consecuencia de tu andar en Cristo Jesús? Quiero decirte algo, eso es parte de nuestro andar en Cristo, es parte de nuestra vida en Él, es parte de nuestro llamado. Muchísimas gracias por detenerte y ver este complemento. Gracias por estar al pendiente de estos videos. Te invito a compartirlos, pero sobre todo a meditar en ellos. Permíteme orar. Padre, gracias por el privilegio de creer, pero también gracias por el privilegio de sufrir, porque en el sufrimiento nos encontramos contigo, porque en ese sufrimiento te conocemos y ese sufrimiento contribuye a la obra que tú quieres hacer. Qué privilegio, Señor. Permítenos vernos con esa perspectiva eterna de que ese sufrimiento es parte de tu plan hacia nosotros. No lo entendemos quizás, pero sin duda en ti podemos ver lo que haces en nosotros y a través de nosotros, pese al dolor. Permite que estas palabras queden con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.